El viento siempre sopla a tu favor cuando decides poner a Dios primero. Aquí inicia Querigma de Amor, un espacio para conocer la misericordia del Señor. Presenta el Padre Teófilo Rodríguez. Bienvenidos. Paz y alegría, queridos hermanos y hermanas. Sean todos bienvenidos a su programa Querigma de Amor, la nueva unción, con tópicos nuevos que vamos a tratar con ustedes en los próximos programas sobre el poder de la oración. ¿Qué es la oración? ¿Por qué hay necesidad de orar? Hoy más que nunca la iglesia nos invita, porque es el mismo Cristo en su iglesia, a lo que se considera un combate espiritual. Sí, cada inicio de Cuaresma está marcado por una invitación que la vemos el miércoles de ceniza, y quiero aprovechar para leer esa oración que se llama oración colecta, que nos introduce al ámbito cuaresmal. Pero no solamente por la Cuaresma, porque el combate espiritual dura toda la vida. ¿Qué nos enseña la iglesia? Escuchemos esta oración. Concédenos, Señor, emprender en este tiempo el combate cristiano con santos ayunos, para que en el momento de combatir contra las tentaciones seamos fortalecidos con los auxilios de la penitencia por Jesucristo nuestro Señor. Así inicia el tiempo cuaresmal, pero debemos tener en consideración que este combate es permanente, no solamente para Cuaresma. Por eso vamos a remitirnos ahora a la enseñanza del magisterio de la iglesia con el catecismo, porque es un instrumento muy importante para todos los católicos después de la Biblia, pues remitirnos al catecismo, donde se nos dan muchas luces sobre esto de la oración. Y empezaremos primero en la definición de lo que es la oración y por qué hay necesidad de orar. El catecismo de la iglesia nos recuerda que la oración es un don de Dios. En el numeral 2559 señala: la oración es la elevación del alma a Dios, o la petición de Dios de bienes convenientes. Esto lo afirma San Juan Damasceno. De donde hablamos cuando oramos, desde la altura de nuestro orgullo y de nuestra propia voluntad, o desde lo más profundo, como lo dice el salmista en el Salmo 130, versículo 14. De un corazón humilde y contrito. El que se humilla es ensalzado. La humildad es la base de la oración. Nosotros no sabemos pedir como conviene, Romanos 8:26. La humildad es una disposición necesaria para recibir gratuitamente el don de la oración. El hombre es un mendigo de Dios, San Agustín. Como ven, todo esto nos lo dice el catecismo de la iglesia, pero hay un texto referencial que aparece en la escritura y que ustedes quizás también han oído hablar, porque es una historia muy interesante, cuando Jesús se encuentra con la mujer samaritana. Ahí vemos algo importantísimo. Ustedes recuerdan que hay un diálogo. Jesús está en el pozo de Jacob y le dice: dame de beber. Y la mujer lo mira con cierto desprecio, porque reconoce que no es de Samaria Jesús, sino un judío. Y los judíos y los samaritanos no se llevan. Y ella le increpa, ¿no? ¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí que te dé de beber? Pero leamos lo que la iglesia en esa referencia evangélica nos dice, porque es Jesús el que está pidiendo agua y requiere de esta mujer que le dé de beber. Dice el texto: si conocieras el don de Dios. La maravilla de la oración se revela precisamente allí, junto al pozo, donde vamos a buscar nuestra agua. Allí Cristo va al encuentro de todo ser humano, es el primero en buscarnos y el que nos pide de beber. Jesús tiene sed
Su petición llega desde la profundidad de Dios que nos desea. La oración, sepámoslo o no, es un encuentro de la sed de Dios y de la sed del hombre. Dios tiene sed de que el hombre tenga sed de él, lo dice San Agustín. En el numeral 2561, tú le habrías rogado a él y él te habría dado agua viva. Juan 4:10. Nuestra oración de petición es paradójicamente una respuesta a la queja del Dios vivo. A mí me dejaron manantial de agua vivas para hacer cisternas agrietadas, como dice el profeta Jeremías 2:13. Respuesta de la fe a la promesa gratuita de la salvación. Pues bien, tenemos como primer punto que la oración es entonces un don gratuito de Dios, pero un don que al mismo tiempo requiere de nuestra respuesta. Y en esa respuesta, en ese intercambio o de comunicación, es lo que nosotros podríamos definir como la oración. Otros la manifiestan así como responder al amor recibido, porque es Dios el primero en amar. Y nosotros, al responder a ese amor, amándolo a Él, sobre todas las cosas, estamos ya en una actitud de oración. El segundo punto que tenemos que desarrollar con respecto a lo que es la oración es una respuesta de fe a Dios. Respuesta de fe, importante que lo tengamos claro, porque Dios no improvisa la llamada que nos hace a todos nosotros. Desde antes de que naciéramos ya estábamos en el proyecto de Dios, en su plan original. Y Él desea que nosotros tengamos esta buena disposición de acercarnos a Él con una actitud humilde, como decíamos al inicio, y que sepamos que la oración se fundamenta en un acto de fe. Dios nos llama y para responder yo tengo que poner mi confianza en Él. Por eso la Biblia nos da ejemplo de personajes ya del Antiguo Testamento que van respondiendo a esta llamada. El primero de ellos es Abraham. En el numeral 2571 leemos: habiendo creído en Dios, Génesis 15:6, marchando en su presencia y en alianza con Él, el patriarca está dispuesto a acoger en su tienda al huésped misterioso. Es la admirable hospitalidad de Mambré, preludio a la anunciación del verdadero hijo de la promesa. Génesis 18:1 y siguiente. Desde entonces, habiéndole confiado Dios su plan, el corazón de Abraham está en consonancia con la compasión de su Señor hacia los hombres y se atreve a interceder por ellos con una audaz confianza. Hermoso. Por eso que a Abraham se le considera el padre de la fe, porque sobre todas las cosas siempre, desde que recibe el llamado, le cree. Y la fe es la certeza de cosas que no se ven, pero la garantía de que tú la posees, como lo define el libro de los Hebreos, capítulo 11. Allí encontramos esta definición de fe que tuvo Abraham. Y por eso, como padre de la fe, nos invita que Dios no es un mito. A Dios hay que responderle en una actitud amorosa y de obediencia, porque la fe también implica un acto de obediencia. Le creo a Dios y porque le creo, pongo mi confianza en Él. Si algo que a Dios le gusta de nosotros es un acto de confianza. Y claro, todo esto lleva al individuo, a la persona, a que de una u otra manera se comunique con Él, porque Dios es el que toma la iniciativa y que nosotros podemos responder en cada circunstancia a esa llamada que nos hace el Señor. Otro aspecto también que vemos de esta respuesta la encontramos en el numeral 2572. Como última purificación de su fe, porque va a experimentar un proceso exigente que no es fácil, porque le pide lo más grande que tiene Abraham después de una prueba de mucha espera que la cumple Dios, pero que Abraham lo va a poner en lo que diga el culmen del acto decisivo de su fe, que había recibido una promesa,
que sacrifique al hijo que Dios le ha dado. Su fe no vacila. Dios proveerá el cordero para el holocausto. Pensaba que poderoso era Dios aún para resucitar a los muertos. Así el Padre de los creyentes se hace semejante al Padre que no perdonará a su propio Hijo, sino que lo entregará a todos por nosotros. La oración, pues, restablece al hombre en la semejanza con Dios y le hace participar desde ya en la potencia del amor de Dios que salva a la multitud. Entonces tenemos ya como un primer resumen de esta parte, que la oración como un don de Dios al que el Señor nos invita a confiar en su providencia, que todo lo dispone para bien de sus hijos, porque no olvidemos que somos hijos de Dios y que el padre de esta fe es Abraham. Y si él pudo, siendo un pagano, responder a la llamada del Señor, a un Dios que no conocía, pero que se le revela, es el mismo que también se nos revela hoy y con creces en la persona de Cristo, por lo cual no hay excusa para decir, es que yo no conozco al Señor, yo no conozco nada de Él ni lo que quiere de mí, pues la revelación nos viene dada por la Escritura. Y ahí la necesidad de responder a esta iniciativa, como dije, que es el mismo Señor que nos las propone para nuestro provecho. Si esto es así, queridos hermanos, entonces yo les invito a que en este combate espiritual que todos estamos sosteniendo, que podamos responder a la iniciativa de un Dios que se ha mostrado extremadamente bueno, porque es Padre. Dios es mi Padre y mi Padre quiere comunicarse conmigo. No se aparte del televisor, vamos a continuar con ustedes en esta primera programación que hacemos sobre la oración y que esperamos que de verdad sea de bendición para todos. Ya volvemos. Da gratuitamente lo que has recibido gratuitamente, para que las gracias de Dios puedan alcanzar el corazón de todos. Ya regresamos con la parte final de este su programa, Querigma de Amor. Ya estamos de regreso con la parte final de su programa, Querigma de Amor. De vuelta con ustedes en su programa Querigma de Amor, la nueva unción. Estamos en esta parte de la oración, en este combate espiritual y la urgencia, porque nunca como en este tiempo, siempre ha habido necesidad de comunicarnos con Dios, pero nunca como este tiempo cuando estamos inmersos en una sociedad que pudiéramos decir extremadamente pagana, ajena a Dios. La apostasía se ha generalizado de mil formas, es decir, la negación de Dios. Pero como Dios siempre tiene la última palabra, sabemos que en su momento Él intervendrá para mostrarnos que siempre ha sido Dios y que siempre ha caminado con nosotros en la historia personal y colectiva de la humanidad. Hemos visto en el primer bloque la fe que mostró Abraham como hombre de oración, porque como decíamos en el primer bloque también, esta necesidad de Abraham de responder a la iniciativa, a la llamada del Señor. Ahora vamos a ver otro personaje también del Antiguo Testamento y lo curioso es que Dios llama no a los hombres perfectos, llama a los hombres con situación de pecado, el caso de Abraham, que era pagano, a Moisés, que siendo judío, pero que también era un asesino, para que ustedes vean que Dios no hace acepción de personas diciendo, este se porta muy bien. No, para poder transformar el corazón de las personas, porque a todos nos llama Dios a esta relación. Moisés como gran mediador. En el numeral 2575 nos dice el Catecismo de la Iglesia,
También aquí Dios interviene. El primero llama a Moisés desde la zarza ardiendo. Este acontecimiento, nos dice el catecismo, quedará como una de las figuras principales de la oración en la tradición espiritual judía y cristiana. ¿Por qué? Dice el catecismo. En efecto, si el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob llama a su servidor Moisés, es que Él es el Dios vivo que quiere la vida de los hombres, no la muerte. ¡Qué belleza! Sigue diciendo, Él se revela para salvarlos, pero no lo hace solo ni contra la voluntad de los hombres. Llama a Moisés para enviarlo, para asociarlo a su compasión, a su obra de salvación. Hay como una imploración divina en esa misión. Y Moisés, después de debatirse, acomodará su voluntad a la de Dios y al Salvador. Y esto es importantísimo. Acomodará su voluntad, es decir, a la voluntad de Dios, no a la mía. No es mi voluntad, no es lo que yo pretendo, no es lo que yo busco, es la voluntad del Señor. Por eso, queridos hermanos y hermanas, nosotros tenemos que tener muy en consideración que para una experiencia profunda, y lo veremos más adelante también en otros programas, es que si no aprendemos a vivir en el querer de Dios, no vamos a tener una oración perfecta. La oración perfecta es hacer no lo que yo quiero, no como yo quiero, sino como Dios, mi Padre, lo desea, porque nada es más conveniente para ti y para mí que hacer y vivir en la voluntad de Dios. Y sigue diciendo el catecismo, pero en ese diálogo en el que Dios se confía, Moisés aprende también a orar, se humilla, objeta y sobre todo pide en respuesta a su petición. El Señor le confía su nombre inefable que se revelará a sus grandes gestas. Así pues, termina este numeral y no queremos tampoco terminarlo sino ver otro, pero antes recordar lo que hemos escuchado. Moisés tampoco tenía esa experiencia de Dios. Siempre Dios toma la iniciativa, siempre. Quizás en este momento la quiera tomar contigo. Quizás por la escucha de esta palabra que estás recibiendo. Dios desea que nosotros respondamos. La respuesta que damos a Él ya se puede decir que es una forma de orar. En otros programas veremos esa forma de orar. Pero el decir, aquí estoy, tu siervo escucha, como Samuel, que le responde al Señor, habla Señor que tu siervo escucha. Y Dios tiene muchas maneras de hablar, muchas formas de comunicarse. El canto de las aves, la brisa suave, el momento de inquietud que pueda tener el alma y que se abandona en un acto de confianza a la divina voluntad. En fin, la oración de alabanza, la oración de quebrantamiento, todas son formas, hay diversas formas. También se nos dice con respecto a Moisés que este hombre de esta intimidad con el Dios fiel, lento a la ira y rico en misericordia, Moisés ha sacado la fuerza y la tenacidad de su intercesión. No pide por él, sino por el pueblo que Dios le ha reunido. Moisés intercede ya durante el combate con los amalecitas o para obtener la curación de Miriam. Pero es sobre todo después de la apostasía del pueblo cuando se mantiene en la brecha ante Dios para salvar al pueblo. Los argumentos de su oración, la intercesión, es también un combate misterioso, inspiración de audacia de los grandes orantes, tanto del pueblo judío como de la iglesia. Dios es amor, por tanto es justo y fiel, no puede contradecirse, debe acordarse de sus acciones maravillosas, su gloria está en juego, no puede abandonar al pueblo que lleva su nombre. Y así hay muchos otros personajes en la Biblia, en el Antiguo Testamento, que dan formas de oración muy hermosas. Quisiera resumir esto con una oración de otro personaje muy conocido que ustedes obviamente han oído hablar, del famoso rey David.
David nos da muestra de diversas formas también de orar. Y en su trato con Dios, porque es a su pueblo a quien el Señor le da el pastoreo de David para llevarlo a la unificación de todas las tribus de Israel. ¿Qué nos dice la iglesia con respecto a la oración del rey David? Nos dice, David por su excelencia, el rey según el corazón de Dios, el pastor que ruega por su pueblo, y en su nombre aquel cuya sumisión a la voluntad de Dios, cuya alabanza, arrepentimiento serán modelo de oración del pueblo. Ungido de Dios, su oración es adhesión fiel a la promesa divina, confianza cordial y gozosa en aquel que es el único Rey y Señor. En los Salmos, David, inspirado por el Espíritu Santo, es el primer profeta de la oración judía y cristiana. La oración de Cristo, verdadero Mesías e Hijo de David, revelará y llevará a su plenitud al sentido de esta oración. Así pues, queridos hermanos, creo que tenemos ya suficientes elementos de la Escritura y que el Catecismo nos lo ofrece para que nosotros en la escucha y en la meditación tengamos claro de que tenemos diversos testimonios de personajes que vivieron esta experiencia y a la cual también el Señor nos está invitando a ti y a mí a tener este contacto. Primero, como un don de Dios, que lo hemos visto antes. Es Dios quien toma la iniciativa. Segundo, una respuesta al Dios que te ha llamado, un acto de fe, un acto de confianza. El Señor le agrada que ante la iniciativa que ha tomado, espere de nosotros el acto de confianza. Luego viene el testimonio de oración de estos personajes, Abraham, Moisés, el rey David, entre otros, porque hay otros, muchos más que la iglesia nos enseña pues en la Escritura, cantidad de hombres y mujeres del Antiguo Testamento, todos los profetas fueron hombres de oración, fueron personajes y también mujeres que tuvieron experiencias vivas de esta oración. Entonces, queridos hermanos, no olvidemos que en esta lucha espiritual, si no tenemos fundamento en nuestro trato con el Señor, no tendremos tampoco la capacidad de discernir, de poder examinar las cosas que en nuestro entorno acontecen, porque hoy vivimos en una profunda oscuridad, consecuencia de una falta de comunión espiritual con nuestro Hacedor. Y es la tarea que nosotros nos hemos propuesto con estos programas, porque creemos que es imperativo instruir al pueblo de Dios. Como bien lo hemos señalado a través del profeta Oseas, mi pueblo perece por falta de ese conocimiento de la palabra del Señor, ¿no? Y el Señor se nos quiere revelar, nos quiere dar a conocer sus deseos, sus sentimientos. Otro profeta que en su momento también queda para Israel como un fundamento, tan es así que cuando Jesús se transfigura en el monte Tabor, aparecen los dos personajes que son como columna del judaísmo, Moisés y Elías. Uno que representa pues la Torá, la ley, y el otro que representa el caso de Elías, a todos los que son profetas de Dios. Y hay tanto que ver también en el profeta Elías porque es el hombre que ardía de Dios. Eso es lo que ocurre cuando uno se va encontrando con ese Dios vivo, con ese Dios que se nos revela y se nos revela ahora más porque hasta el Antiguo Testamento aún no se había revelado el Verbo. Pero ya no hay excusa para decir que Dios no nos ha dejado al garete, no nos ha dejado sin presencia suya. La presencia de Dios está viva en Cristo Jesús, nuestro hermano mayor, que nos ha llevado a la perfección de la comunicación con el Hacedor. Cristo vino a revelar el rostro de su Padre, cómo es su Padre. Y todo eso lo tenemos en la Escritura. Y Él nos va a enseñar a orar porque los mismos discípulos, lo vemos en otro programa, le dice al Señor, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. Y esa oración perfecta que es el Padre nuestro, que nos enseña también a decirle, hágase tu voluntad, no la mía, Señor. Como dije
en un pasaje anterior, debemos pedir al Señor, Señor, yo quiero aprender a orar. Así que si usted, querido hermano, es seguidor de Querigma, de los programas de Querigma, queremos invitarle a que no se pierda toda esta serie que vamos a tener sobre la oración para que usted pueda tener una experiencia profunda de comunión con nuestro Señor en este combate espiritual que nos toca vivir ahora más que nunca. Señor, danos la gracia de que abierto a tu Espíritu Santo podamos ser hombres y mujeres de oración, de responder a la iniciativa que tú nos has comunicado a través de tu palabra. Amén. Amén, que el Señor le bendiga. Esperamos estar con ustedes en otro programa de Querigma de Amor. Bendiciones. Dios borra tu pasado, restaura tu presente y bendice tu futuro. Nos encontramos en una próxima emisión de Querigma de Amor, para que juntos nos renovemos en esa fuente inagotable de misericordia que es Jesús mismo. Gracias por tu compañía.